Muy buenos días, familia. En nuestro recorrido por el libro de Mateo nos encontramos ahora con este pasaje en el capítulo 18 en los primeros versículos. Vamos a leerlos y dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Recordemos entonces que Jesús está pasando ahora tiempo con sus discípulos. Ellos estuvieron un poco aislados, ¿no?, en Cesarea de Filipos. Luego ellos están descendiendo a Capernaum y Jesús está instruyéndoles acerca de un aspecto muy importante, acerca de la humildad. Él, siendo el Hijo de Dios, el Rey que recibiría todo reino, todo dominio, tendría que morir en manos de sus criaturas, en manos de su propia creación. Él tendría que humillarse delante de sus criaturas y morir una muerte en cruz. Y como hemos visto, los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo, o mejor dicho, no aceptaban esta forma de actuar de Dios, porque obviamente sí entendían lo que Jesús decía, que tenía que morir, pero no aceptaban esta forma de actuar de Dios, esta forma de pensar, como mucho en la Biblia, ¿no es cierto? Alguien decía: la Biblia no es difícil de entender, lo que es difícil es aceptarla, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces. No es que sea difícil de entender, sino es difícil de aceptar y obviamente obedecerla. Entonces, Jesús está mostrando con su ejemplo la humildad. E inclusive, Él paga unos impuestos al templo, unos impuestos que Él no tenía por qué pagar, mostrándoles a ellos que la necesidad de humillarse. ¿Por qué? Porque el camino a la exaltación es la humillación. Porque antes de la gloria es la cruz. Y Jesús enfatizaba bastante esto, Él estaba enfatizando bastante esto. ¿Por qué es que Jesús enfatizaba esto? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya leímos este pasaje de Mateo y quiero que vayamos al libro de Marcos, que nos amplía un poquito más acerca de esto. En Marcos capítulo 9, verso 33. En Marcos 9:33 nos amplía esto y nos informa Marcos lo siguiente, y dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Marcos nos amplía un poco el panorama y nos dice que cuando ellos estaban llegando a Capernaum, hubo una discusión entre ellos. Entre ellos estaban hablando acerca de un punto: ¿quién iba a ser el mayor? Entonces Jesús les pregunta, una vez que ya están en Capernaum, una vez que están reunidos todos, y eso es lo que nos dice Mateo, ¿no? Cuando están todos ellos juntos, vinieron a Jesús, dice, y diciéndole: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta es la pregunta que ellos tenían. ¿Quién es el mayor? Ahora nos preguntamos, ¿por qué ellos tenían esa inquietud? ¿Por qué es que ellos estaban pensando en esto? ¿Quién es el mayor? ¿Por qué es esa disputa? Recordemos que algunas cosas habían ocurrido antes de todo esto. Jesús está preguntando a todos ellos: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le está diciendo: bienaventurado eres Pedro, ¿no? Luego ocurre otro acontecimiento, la transfiguración. Jesús se va con 3 de sus discípulos y deja a 9 discípulos. Se va con Pedro, con Jacobo, con Juan al monte de la transfiguración. Y cuando ellos vuelven del monte, se encuentran con estos 9 discípulos que han fracasado. Entonces probablemente estos acontecimientos estén interviniendo en la discusión y diciendo: no, ¿quién es el favorito del Señor? El favorito es Pedro, los favoritos son Pedro, Jacobo y Juan. Probablemente ellos tengan preeminencia. No, y los discípulos dirían también: no, pero nosotros fuimos también escogidos por encima de los demás. Seguramente también tendremos algún lugar de honra, algún lugar de honor. Y estas disputas entre ellos: ¿quién sería el mayor? ¿Quién sería el que ocupe el lugar más importante después de Jesús? Porque ellos estaban buscando ¿qué? Estaban buscando su gloria, ¿no? Estos hombres estaban hablando definitivamente con el orgullo, buscando los primeros lugares y no lo que Jesús les enseñó, que era la humildad. Pronto ellos se olvidaron lo que Jesús les enseñó, porque Jesús les había enseñado: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Ellos se habrían olvidado pronto la enseñanza que Jesús dijo que para seguirlo era necesario morir y tomar su cruz cada día. Ellos estaban buscando su gloria, ellos buscaban sus privilegios, ellos estaban buscando su exaltación. Ya habían pasado un tiempo Jesús, ya iba a venir el reinado, entonces ahora ellos estaban buscando su exaltación. ¿Qué lugar tendrían ellos en el reino? Jesús les mostraba humillación, Jesús les mostraba humildad, pero ellos están mirando la gloria, ellos están mirando la exaltación. Como decíamos la semana anterior, el orgullo es algo con el que todos los hombres vamos a tener que luchar todos los días de nuestra vida. Y solo el Espíritu de Dios nos enseña a vivir de manera humilde. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace egoístas. El orgullo nos hace autosuficientes. El orgullo nos hace ambiciosos. Y recordemos que Jesús unos días antes les había dicho a ellos, ¿no? En Mateo 17:22 les había dicho a ellos que pronto Él iba a morir. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron. Dice, Jesús les enseñó y les estaba diciendo, es necesario que yo vaya a morir. El Hijo del Hombre va a ser entregado, va a morir, va a resucitar. Y dice que ellos se entristecieron. Pero cuando el corazón se llena de orgullo, no considera a los demás. Las personas se vuelven insensibles muchas veces. Y Jesús estaba hablando que iba a padecer, que iba a morir en manos de las autoridades judías y de todo el pueblo. Y se entristecieron, pero poco les duró la tristeza. Unos días les duró la tristeza, o unas horas tal vez. Pero luego comenzaron a disputar quién recibiría mayor gloria, quién tendría mayor honra en el reino. Ellos no aceptaban este hecho que Jesús iba a morir. No aceptaban lo que Jesús estaba tratando de decirles. Y ellos ya hicieron sus planes mentales porque están buscando ¿qué? Gloria, están buscando honra, están buscando los privilegios para ellos. ¿Qué va a ser lo mejor para ellos? Y Jesús conocía sus corazones, porque Dios conoce los corazones de todos. Como dice el salmista en el Salmo 103:14, dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios sabe nuestra condición, Dios sabe nuestras debilidades. Y Él sabía las debilidades de sus discípulos. Él sabía y conocía que ellos estaban hablando acerca de eso. Estaban buscando su gloria y no estaban entendiendo acerca de la humillación. No estaban entendiendo acerca de la humildad. Jesús sabía cómo son sus discípulos. Y Jesús de la misma manera sabe cómo somos nosotros. Esta situación de los discípulos es muy parecida a situaciones cotidianas que vivimos todos nosotros. Y vamos a ver entonces unos ejemplos. Dice, pongamos una pareja de esposos que su disputa es quién tiene la razón en casa, quién tiene la mayor opinión en casa, ¿no? De quién la opinión pesa en casa. Y llegan a la iglesia y escuchan de repente una prédica en la cual hablan acerca de los esposos. Y entonces el esposo escucha y dice, sí, yo tengo que amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia y voy a buscarla más. Ella dice después de la prédica, miren, la Biblia dice que debo respetar a mi esposo, que debo honrarlo y sí, eso es lo que voy a hacer. Y se van compungidos por la palabra, se van entristecidos porque ellos no habían sido así, pero ahora se comprometen con Dios con ser diferente. Pero cuando llegan a casa, ahora que estamos cerca a las fiestas navideñas, de repente la esposa le dice, amor, y ahora para las fiestas, ¿dónde pasaremos la Navidad? Él responde, definitivamente vamos a pasarla no en la casa de tus padres, sino en la casa de mis padres. Y ella le dice entonces, pero ya vamos 3 años pasando en la casa de tus padres. Por favor, pasemos en la casa de mis padres. Y entonces la mujer comienza ya a sentir, ¿no? esa rabia y empieza a decir, ¿sabes qué? Estoy cansada de pasarla en la casa de tus padres. Y el hombre le dice, levantando la voz, mujer, ¿no has escuchado? Yo soy la cabeza y yo tomo la decisión de esta casa. Y entonces la mujer le responde, sí, claro, una cabeza, pero una cabeza de chorlito serás, ¿no? Le dice a él.
¿Qué tipo de cabeza crees que eres que ni siquiera me ayudas en todo lo que hago? Y tú no haces nada en la casa. Y él responde con la voz aún mucho más alta: nada, eso es lo que tal vez tú dices, es lo que tal vez tú ves, pero yo salgo a trabajar y traigo el dinero para esta casa. Además, tú no tienes la capacidad de pensamiento que yo tengo, ¿no? Tú no tienes la instrucción, la educación que tengo para que me vengas a decir eso. Y ella responde y dice: bien, decía mi madre, no te cases con este bueno para nada, con este vago ocioso. Y terminan en una disputa grande. ¿Por qué se dio esto? Por el orgullo. Y estos están como los discípulos. Fueron compungidos por la palabra, pero llegaron a casa prontamente, se olvidaron y ellos comenzaron a discutir quién iba a ser el mayor, quién iba a ocupar el mayor puesto de honor. Estos esposos están disputando de quién su palabra es la más importante. Y empiezan a mirarse unos a otros, entre ellos dos, y empiezan a denigrarse y empiezan prácticamente a insultarse, a insultar a las familias. ¿Por qué? Porque el orgullo habló y el orgullo los volvió egoístas. ¿Y quién estaba al centro de esa discusión? Los hijos. Los hijos pequeños estaban mirando cómo papá y mamá se estaban gritando cada vez más y prácticamente insultándose entre ellos. ¿Por qué se da esta situación? Por el orgullo. Porque pasó lo mismo que los discípulos. Recibieron la palabra, se compungieron, pero al poco tiempo se olvidaron porque dejaron que el orgullo hable. Y cuando el orgullo habla, vuelve a los hombres egoístas, vuelve a los hombres insensibles, porque ni él tuvo sensibilidad de ella, de sus sentimientos, de lo que sentía, de que quería pasar en la casa con sus padres ahora, ni ella con él, porque empezó ya a denigrarlo, empezó a insultarle, empezó a meter las opiniones de su madre, e igual empezaron a menospreciarse el uno al otro. Y ya se vuelven tan insensibles que ni les importa que los hijos estén ahí, solo están gritándose y a veces toman como escudo a los hijos y esta discusión se empieza a prolongar y a ser cada vez más grande. Pasó con los discípulos, nos pasa muchas veces a nosotros cuando dejamos que el orgullo intervenga. ¿En la iglesia puede pasar esto? También puede pasar eso. Los hermanos están escuchando la palabra de Dios y escuchan una prédica en la cual toman el pasaje en el cual habla la palabra y dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y todos al final se comprometen en que sí, vamos a estar unidos, vamos a amarnos, se toman de las manos, cantan alguna canción en la cual hablan: sí, vamos a estar unidos, vamos a estar en paz. Y cuando termina el servicio, dos hermanos junto con algunos, están conversando acerca de diferentes temas y alguien entonces dice esto, hace este comentario y luego dice: ¿escuchaste que en la prédica que dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Y el otro dice: sí, pero yo escuché un video en YouTube que en realidad Dios no nos ha escogido, sino que nosotros decidimos por Él, nosotros vamos a Cristo y le decimos sí. Y el otro le dice: pero yo vi en otro video que decía esto. Y el otro empieza a sacar y otro video: pero es que yo vi que este pastor decía esto, que la opinión de este pastor era esto, que la opinión de este otro pastor era así. Y ya habían dejado la Biblia a un lado y empezaron cada uno a argumentar en base a la opinión de otros pastores, en base a lo que veían en YouTube, en base a lo que habían leído. Y empiezan entonces, la voz comienza a levantarse y empiezan a decir: tú estás equivocado. Y el otro diciéndole: no, tú eres el que estás en un error. Entonces el otro enojado le dice: tú eres un calvinista. Y el otro le dice: y tú eres un arminiano. Y entonces el otro se enoja y le dice: tú eres un hereje. Y el otro le dice: no, tú eres más hereje que yo. ¿Y qué pasó ahí? El orgullo habló. El orgullo habló y se olvidaron de lo que hace unos minutos habían estado escuchando y habían estado orando inclusive acerca de mantener la unidad en el vínculo de la paz. Se olvidaron totalmente porque el orgullo habló. Y miren, el orgullo nos puede volver tan insensibles que de repente una persona que recién está conociendo al Señor está en medio de ellos y entonces esta persona se queda obviamente que así se pelean los cristianos, así se insultan, así se miran, porque ambos tenían una mirada de rabia, el uno contra el otro, y el nuevo se escandalizaba y decía: ¿qué es esto? ¿Esto es ser cristianos? Y miren
cuando dejamos hablar el orgullo nos hace egoístas porque no nos interesa si hay personas nuevas, si hay personas que recién están llegando a Cristo. No nos interesa nada de eso. Simplemente empezamos a sacar nuestro orgullo, a querer imponer nuestras ideas porque somos autosuficientes y empezamos a menospreciar a la otra persona. Pero en cada una de estas acciones, el orgullo estaba hablando. El orgullo estaba hablando y ambos dejaron la Biblia a un lado, cada uno más orgulloso de lo que veía, más orgulloso de sus propios conocimientos. Llegaron a una disputa tonta que al final no iba a servir para nada, sino solamente causar división entre ellos. Y ojo, que recordemos por cada acto orgulloso, Dios tiene una opinión acerca de eso. Dios tiene una opinión acerca del orgullo de nosotros como hombres orgullosos. En el Proverbios 8:13 dice el Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice el Señor que Él aborrece la soberbia y la arrogancia. Él aborrece el orgullo, Él aborrece esa actitud orgullosa. Y cuando hablamos de aborrecer, es que, en otras palabras, a Dios le da asco, le da náuseas una actitud orgullosa. Y pongámonos en estos dos ejemplos. Esta pareja terminó en la iglesia y fue a su casa. Y empezaron a gritarse de esa manera. Cuando los vea el Señor a ellos en esa actitud orgullosa, a ambos, al Señor le estaba dando asco. Le daba ganas de vomitar ver tanto orgullo en ellos. Y estos de la iglesia, estos dos ejemplos de la iglesia también, el estar disputándose de esa manera. ¿Ustedes creen que Dios estaba ahí feliz de lo que estaba pasando? No, Dios dice que Él abomina el orgullo, aborrece, le da asco el orgullo, le da náuseas el ver a sus hermanos ahí disputando, peleando por el orgullo que hay en ellos. Y eso nosotros debemos recordar antes de dejar salir el orgullo, tanto en casa como en la iglesia, en el trabajo o donde estemos. Porque eso es lo que le pasó a los discípulos. Jesús les dijo a ellos: me voy a morir en manos de ellos. Y ellos se entristecieron, dice, pero les duró poco tiempo, porque inmediatamente comenzaron ellos a disputar y comenzaron ellos a buscar su propia gloria. Ellos comenzaron a buscar quién era el mayor. Y Jesús obviamente quería enseñarles esto. Y vamos todos nosotros a Mateo capítulo 18, verso 1 en adelante. Y dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino? ¿No? Tenían esa pregunta, tenían esa disputa. Y Jesús ahora va a enseñarles a ellos. No les reprende el Señor por lo que están haciendo, porque Él sabía, Él conocía que tenían esos corazones orgullosos, pero que necesitaban ser cambiados, necesitaban ser transformados. Entonces Jesús dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Jesús llama a un niño, dice. En el libro de Marcos nos dice que el niño va donde Jesús y Jesús lo toma en sus brazos. Probablemente para que el niño no se escape, porque si un niño viene y está ahí escuchando estas enseñanzas, probablemente va a querer salir y seguir jugando. Pero Jesús está diciéndoles algo muy, muy claro a ellos para que puedan entenderlo. Porque Jesús les está hablando acerca de la humillación. Jesús les está haciendo ver su propio ejemplo, pero ellos no están entendiendo. Como muchas veces nosotros podemos escuchar muchas prédicas, inclusive acerca de la humildad, acerca del orgullo, pero nos es difícil aceptar y entender estas enseñanzas. Y Jesús está diciendo: si no nos volvemos como niños, entonces no entraremos en el reino de los cielos. Ellos probablemente, cuando Jesús los reúne y le dice: así que ustedes están queriendo saber quién es el mayor en el reino de los cielos. Ok. Ellos probablemente están con la expectativa de ver, ¿a quién va a nombrar? ¿A Pedro? ¿A Juan? ¿A Jacobo? ¿A Judas? ¿A quién va a nombrar Jesús? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos?
pero Jesús llama, dice, a un niño pequeño, porque la palabra en griega cuando habla ahí de niño es un niño pequeño, ¿no? Asumamos que es un niño de 2 años, ¿no? Un niño muy pequeño. Jesús lo llama y este niño va a los brazos de Jesús. Jesús lo toma y le dice: si no, ustedes no se hacen como este niño, entonces no entrarán al reino de los cielos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: si ustedes no se convierten como este niño, no entrarán al reino de los cielos. Hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces ahí viene, ¿y cómo es esto de ser como niños para entrar al reino de los cielos? Y empezamos, nuestra mente empieza a especular otra vez. Ok, es que los niños son inocentes. No, los niños son inocentes. No, no son inocentes. Los niños son pecadores, ¿no? Los niños son pecadores, ¿no? Como todos nosotros. Ellos tienen el pecado en sí y ellos están actuando conforme a su pecado. Y si nosotros no les damos dirección, ellos solo van a seguir sus instintos. Ellos van a seguir solamente sus juegos. No solo porque el niño es así. El niño solo va a querer divertirse. El niño solo va a querer jugar. Va a querer comer lo que quiera y hacer lo que quiera, hacer su berrinche, ¿no? Dormirse cuando él quiera, porque es así, ese es un niño. En todo el mover de su carne, en todo su pecado es así. Pero entonces, ¿por qué Jesús dice hay que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos? ¿Y qué tiene que ver con la disputa que los discípulos están teniendo? ¿Qué tiene que ver con toda la enseñanza anterior? Y Jesús, para no dejarnos justamente que nuestra mente nos engañe, dice claramente en el verso 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La enseñanza es clara. Lo que debemos tomar del niño es que estos niños se humillan, tienen esa capacidad de ser humildes, tienen esa capacidad de humillarse. Niños muy pequeños, porque ya cuando comienzan a crecer, la malicia comienza también a crecer en sus corazones, en sus vidas. Por tanto, ¿qué característica Jesús quería que veamos en los niños? Su humildad, su humillación. ¿Y a qué se refiere? Es que un niño muy pequeño es dependiente de sus padres, recién está aprendiendo a caminar y por tanto ese niño es totalmente dependiente de sus padres, depende de ellos. Ellos no tienen la capacidad de autoalimentarse, ellos no tienen la capacidad de vestirse, no tienen capacidad de limpiarse, no, dependen totalmente de sus padres. Y al tener esa dependencia total de sus padres son indefensos. Y saben que ese niño sabe que sus padres son sus únicos protectores. Ustedes han visto a un niño de 1 año y medio, 2 años, que cuando está corriendo se cae. ¿A quién va a buscar primero? A sus padres. Va corriendo ahí a los brazos, a las piernas de sus padres y ahí a aferrarse, a abrazarse, porque sabe que ahí está seguro. Sabe que está indefenso afuera, pero que solo los brazos de sus padres le pueden dar la seguridad. El niño a esa edad, los niños a esa edad son muy sencillos. No miran el tipo de ropa, no miran la marca de ropa. A esa edad, 1 año y medio, 2 años, no les interesa si es una ropa de marca o una ropa simple, sino simplemente una ropa que les abrigue. Una ropa que tengan una ropa que les proteja del frío cuando hace mucho frío. Ellos no están mirando el color de la piel. Ustedes han visto niñitos de 1 año, 1 año y medio cuando se juntan. Ahí no les interesa el color de la piel. Entre ellos empiezan a explorar y empiezan a acercarse y empiezan a jugar. No les interesa el tipo de juguete, si es un juguete de marca, si su juguete es sofisticado o simplemente es un carrito de madera o un carrito de lata, porque simplemente es niño a esa edad y solo está jugando nada más, no le interesa mayor cosa. Entonces a esa edad no están mirando grandezas, no están mirando vanaglorias, sino simplemente son modestos y son espontáneos también a esa edad. No hacen las cosas por ambiciones, no están pensando si hago esto va a pasar. No, 1 año y medio todavía son espontáneos para hacer las cosas y ahí es cuando nosotros estamos empezando a moldear sus corazones, moldear sus vidas.
Porque cuando sale la naturaleza caída, aún en estos niños, y quieren hacer lo que quieren, cuando el papá, la mamá les llama la atención, ellos se ponen en vereda rápidamente. ¿Por qué? Porque son dependientes, porque son indefensos y saben que solo pueden descansar en sus padres. Los padres dicen, bueno hijo, ya nos vamos, el niño no quiere irse porque quiere seguir jugando. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿No es cierto? El niño quiere quedarse, pero los padres dicen, no, ya nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y así el niño llore, finalmente tiene que volver a sus padres e irse con sus padres. Finalmente el niño tiene que humillarse, ¿no? Porque es dependiente total de sus padres, ¿no? El niño quiere comer muchos dulces porque le gustan los dulces, pero los padres ya le dieron uno, le dieron dos y ahí le ponen el límite y le dicen, no, ya no más dulces, ya no más, no te voy a comprar más, no vas a comer más de aquí. Y el niño podrá hacer su pataleta, el niño podrá llorar porque quiere hacer lo que quiera. Pero finalmente tiene que humillarse a sus padres porque sus padres le han dicho que no y no hay otra cosa. Así llore y haga lo que haga, sus padres ya dijeron no y es no. Y ese niño va a ir aprendiendo ¿qué? A sujetarse a sus padres. ¿Y los va a odiar por ellos? No, porque son sus padres y porque es dependiente total de ellos, ¿no? Entonces de esa manera estos niños tan pequeños inclusive pueden ser obedientes a sus padres, cuando obviamente hay padres que les marcan la obediencia. Entonces Jesús está diciendo que tenemos que ser como estos niños para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Qué está queriendo decirles Jesús o qué les está diciendo Jesús a ellos? Que toda manifestación de orgullo que pueda haber en sus vidas necesita dejarlas a un lado para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se entrega a Cristo entienda que es dependiente de Dios. Entienda que solamente puede aceptar su gracia, que esa salvación no viene por él, no viene por sus méritos, no viene por algo que haya hecho, sino que solo es todo por gracia. Que nada podemos hacer nosotros por nuestra salvación, que la salvación es del Señor totalmente y que Dios obra en nuestra salvación totalmente, de manera que somos dependientes de manera absoluta de nuestro Dios. De la misma manera, el hombre, para recibir la salvación, debe despojarse de todo lo personal que tiene. Debe despojarse de todos sus logros, debe despojarse de todas sus coronas, debe despojarse de todas sus obras, de todo lo que es él, y venir delante de Dios en una dependencia total, como un niño pequeño cuando va a los brazos de su padre para que el padre lo levante y le ayude una vez que se ha caído. Que eso es lo que pasa con el niño. El niño se cae, el padre va, levanta, extiende sus brazos y el niño va corriendo a sus brazos para que el padre lo levante y le ayude. Y eso es lo que el Señor está pidiendo. La única manera de entrar al reino de los cielos es ser así como niños. Que nosotros podamos entender de que somos dependientes de Dios. Que no podemos nosotros hacer las cosas como nosotros queremos, sino como Dios quiere, que nuestras vidas están enlazadas a Dios y que solo Dios puede traernos salvación. Recordemos que Jesús está enseñando ello y dice en el verso 4, y cualquiera que se humille como este niño. El aspecto más importante para Jesús era la humillación. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que se humilla como este niño. Dice que el que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Por eso es que Jesús en su vida siempre enseñó eso. Porque él quería enseñar justamente ello. Que el camino a la exaltación es la humillación. Jesús siempre mostró humildad en toda su vida. Lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 20:28. Y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino para servir, para mostrar esa humildad, para mostrar esa humillación, porque el Dios Todopoderoso vino a servir a sus criaturas. Eso es humillación. Eso es humildad. Eso es no aferrarse a que Él era Dios, sino simplemente a servir. Porque los profetas anunciaron justamente a este tipo de Mesías,
que iba a venir y que los judíos no querían escuchar, no querían hacer caso. Mateo 21:5 dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Viene tu redentor, tu rey manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, dice, hijo de animal de carga. No viene sobre un caballo, no viene con una realeza, no viene imponente, sino él viene, dice, manso, sentado sobre un pollino. Y eso les era difícil aceptar a ellos. Ellos no querían aceptar esa realidad, y empezaron a mirar a un rey de diferente manera que lo que la Biblia estaba diciendo. Pero las escrituras anunciaban a un rey que sería humilde, a un rey que vendría humillación. Por eso es que cuando nace inclusive Jesús, ¿dónde nace? ¿Nace en un rico palacio? No, nace en un pesebre, nace en medio de animales, nace en medio de lo más bajo, humillándose el Hijo de Dios Todopoderoso. El Rey eterno de este universo se humilla haciéndose hombre y naciendo de esa manera. Jesús siempre mostró la humillación, los profetas lo habían descrito, y es más, él mientras vive, él también mostró eso. Dice, por ejemplo, en este pasaje en Lucas 22:17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad de esto y repartidlo entre vosotros. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Y estaba haciendo la Santa Cena. Pero ¿quién empezó a repartir los panes y la copa? Jesús, porque él estaba sirviendo a todos los demás. En otro pasaje, en Juan capítulo 13, del verso 1 en adelante, nos cuenta la historia cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, cuando Jesús lava los pies de los apóstoles, mostrándoles también que humildad, mostrándoles también que humillación. Los discípulos estaban pensando en llegar muy arriba. Los discípulos estaban pensando con su orgullo, pero Jesús les está llamando a descender muy abajo, porque el camino a la exaltación es la humillación. Podían imaginar la escena. Jesús está con sus discípulos están listos a escuchar quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Que digan un nombre, el redoble de tambores, quién va a hablar, y Jesús llama a un niño y les dice: si no se humillan como este niño, entonces no podrán entrar al reino de los cielos. Porque Jesús estaba enseñándoles ¿qué? Humildad. Jesús estaba enseñándoles humillación. En otras palabras, la única forma de subir es descender. Otra paradoja en el reino. La única forma de subir es descendiendo. Quieren ser grandes, tienen que hacerse pequeños. Quieren subir, entonces rebájense. Quieren reinar, entonces sirvan, ¿no? Esas paradojas en el reino de los cielos que está mostrando a sus discípulos. Así es como ustedes tienen que vivir como niños, siendo que humildes. ¿En dónde? En todo momento, en toda nuestra manera de vivir. Santiago capítulo 4, verso 6. Santiago 4, verso 6. Toma obviamente las palabras del Señor y el ejemplo de Jesús mismo de humildad. Y miren lo que nos dice en Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste el corazón soberbio. Dios resiste a los orgullosos. Como ya hemos dicho, a Dios le da asco, le abomina el corazón orgulloso. Los ojos altivos aborrece el Señor. Le da asco todo actuar orgulloso en nuestras vidas. Y dice que el Señor da más gracia, sin embargo, a los humildes. Si te humillas, dice, el Señor va a poner más gracia en ti. Verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y en qué le van a resistir al diablo? En el orgullo, justamente.
porque el contexto es ese, pero Él da mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos someternos a Dios y resistir al diablo. ¿En qué vamos a resistir? En el orgullo, en el querer hacer nosotros las cosas como queremos, en hacer las cosas como a nosotros nos parece, dice. Porque si nosotros resistimos, el diablo va a huir de nosotros. El Señor dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligid, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ok, tu risa, tu gozo, dice, se convierte en lloro, en tristeza. ¿Por qué? Porque comienzas a mirarte a ti mismo, a humillarte a ti mismo, y eso no nos va a gustar, y eso va a producir en nuestros corazones lloro, ¿no? Va a producir tristeza por un momento. Pero dice, humillaos, dice verso 10, delante del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué? Porque el único camino a la exaltación es la humillación. Jesús les está diciendo con su propio ejemplo, Él va a morir en manos de sus criaturas, Él se va a humillar. Y en lo único que piensan los discípulos es en su orgullo. ¿Quién va a ser el mayor? Jesús les va a enseñar otra vez más y les va a decir, tienen que humillarse como estos niños para poder entrar al reino de los cielos. Y si vivimos en el reino de los cielos, tenemos que, como dice Santiago, aprender a humillarnos delante del Señor, a ser humildes delante de Dios, porque Él dice, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sometámonos a Dios, sometámonos a su palabra, sometámonos a todo lo que Él nos dice para poder encontrar esa gracia delante de Dios. Mientras tú sigas resistiendo su palabra, mientras tú sigas resistiéndole a Él, mientras tú digas yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que yo pienso, mientras sigas manteniendo tu orgullo, Dios va a resistirte. Dios no va a dar gracia a tu corazón. Y lo mismo ocurre en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la iglesia misma. Dios mismo resiste a los soberbios. Tienes un corazón orgulloso, un corazón que no te importa nada, no te importan las normas, un corazón que solo quieres hacer lo que quieres. Entonces las puertas no están abiertas para ti, a menos obviamente que haya arrepentimiento, porque Dios dice, resiste a los orgullosos, Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es eso de que Él resiste? Es que Él no permite que avancen, porque Dios no va a permitir que avance el orgullo en su iglesia. Dios quiere que todos nosotros como creyentes seamos humildes, que estemos dispuestos a humillarnos delante de Dios, a humillarnos en la vida misma, a ser humildes en la vida misma, y Él nos exaltará en su tiempo. Eso es lo que nos dice el Señor, una enseñanza contraria a lo que el mundo nos está diciendo. Por eso le dice, solo el que se humilla como estos niños. Esa dependencia total que tienen esos niños pequeños delante de sus padres. Así es como nosotros tenemos que ser dependientes de Dios. Hablar con Dios en oración, leer su palabra para saber su voluntad diariamente y entregar nuestra paz, nuestro descanso delante de Dios, como cuando estamos en los brazos de nuestros padres y somos muy pequeñitos. El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ningún creyente se puede escapar. Dice el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humilla tu vida delante de Dios. Humilla tu vida en casa, humilla tu vida como esposo, humilla tu vida como padre, humilla tu vida como trabajador, humilla tu vida como miembro de la iglesia, humilla tu vida como anciano de la iglesia, humilla tu vida delante de Dios y Él os exaltará en su tiempo. Gracias le damos a Dios por su palabra. Él quiere transformar nuestros corazones, nuestras vidas. No quiere dejarnos orgullosos, sino Él quiere seguir transformando nuestros corazones y nuestras vidas. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana y por este día, Señor, que tú hablas a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, para aprender la humildad tuya, para aprender a caminar como tú quieres que caminemos, Señor, sometiéndonos, amado Dios, a ti, Jesús. Y te damos a ti gracias, Señor, y toda la gloria y toda la honra que tú te mereces, Padre, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.